Capítulo 1. El comienzo de la traición. Mis ojos ya no se nublan como antes, aunque la rabia se me retuerza en las entrañas. Soy Valeria, la mujer que creía vivir una vida perfecta, rodeada de lujos y una promesa de amor eterno. Pero lo que nunca supe es que ese amor era una mentira. Una mentira cuidadosamente tejida por Richard, mi esposo. Todo comenzó en una de esas noches en que los cristales del dormitorio reflejaban las luces tenues de la ciudad. Yo, acostada, pensaba en el futuro que él me había prometido, un futuro lleno de estabilidad, hijos, amor y respeto. Pero en las entrañas de esa habitación, en lo más profundo de mis sueños, algo comenzó a crujir como la madera vieja de una casa que se cae. Richard me miraba desde el borde de la cama. No sé si era su sonrisa forzada o el brillo extraño en sus ojos, pero algo no cuadraba. Pensé que solo era mi mente inquieta, que las dudas que me asaltaban no eran más que los temores de una mujer a punto de casarse. Pero hoy, al recordar aquella noche, sé que todo estaba allí, oculto entre las sombras de su alma, esperando el momento de mostrar su verdadero rostro. Todo va a estar bien, Valeria, dijo, como si esa frase fuera suficiente para despejar la tormenta que se arremolinaba en mi pecho. Solo confía en mí, por favor. No lo miré, no podía. Algo me decía que su promesa de tranquilidad era tan falsa como su sonrisa. La cama estaba cálida, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si la seguridad de aquel lugar me hubiera traicionado. Esa noche, me dormí con el rostro hundido en la almohada, el mismo rostro que nunca pudo ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Al despertar, el sol se colaba entre las cortinas. Pero no fue la luz la que me hizo abrir los ojos, sino el dolor. Un dolor profundo, en el pecho y en la garganta. Al principio, creí que todo era un mal sueño, pero la realidad se me vino encima como un peso insoportable. Mi cuerpo estaba sumido en una debilidad inexplicable. Traté de moverme, pero algo en mi interior me decía que no podría. El aire estaba viciado. Mi mente, nublada por la angustia, trataba de recordar lo que había sucedido antes. Richard. La cena, la copa de vino. Un suspiro, y luego, oscuridad. Miré a mi alrededor. Mi habitación, mi cama, todo parecía estar en su lugar, pero había algo extraño en el aire. La sensación de traición flotaba sobre mí como un manto espeso. Como si las paredes mismas estuvieran conspirando contra mi tranquilidad. Y entonces, lo supe. Él lo había hecho. Richard me había hecho daño. Mi mente comenzó a recorrer los eventos como una película en cámara lenta. La copa de vino, su sonrisa. El veneno. La ira comenzó a formarse en mi pecho como un volcán a punto de explotar, pero mi cuerpo seguía sin responder. Sentí una presión en mi garganta, un ardor insoportable. Mi mente parecía clara, pero mi cuerpo no podía moverse. Intenté gritar, pero la voz me falló. La desesperación se apoderó de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? El dolor era como una daga envenenada que se clavaba lentamente en mi ser. Richard me había dejado así. Abandonada, arrinconada en mi propia casa, sin poder defenderme. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Cómo había sido tan ciega? Escuché pasos a lo lejos. Luego, la puerta se abrió, y una figura se acercó. No lo vi bien al principio, pero su voz era suave y calmada. ¿Valeria? ¿Estás bien? Me sentí desconcertada, como si despertara de un largo sueño. No reconocía esa voz. Tampoco entendía por qué alguien me estaba hablando. Pero, al mirar, vi a un hombre joven que se acercaba con cautela. Sus ojos, llenos de preocupación, reflejaban una bondad que me resultaba extraña. No era Richard. No era nadie que yo hubiera conocido antes. No, no sé qué pasó, murmuré con voz débil, mi garganta aún ardiendo. La cabeza me daba vueltas, y mi cuerpo se negaba a cooperar. ¿Quién eres? Soy Emmanuel, respondió, su voz temblorosa pero firme. Te encontré en el jardín, inconsciente. Llevas horas fuera de combate. Te vi en mal estado, y te traje aquí para curarte. Emmanuel. El médico novato que, en ese momento, era mi única esperanza. Me sentí aliviada al escuchar su voz, pero también desconcertada. ¿Por qué me ayudaría él? ¿Por qué me traería aquí? No lo sabía. No quería saberlo. Solo sentí que, en ese momento, tenía que confiar en él. No podía pensar en nada más. Lo siento, como me ayudaste, balbuceé, mi mente aún en blanco. Te he estado cuidando desde que llegaste aquí. Tienes síntomas de envenenamiento. Te han dado algo muy fuerte.
Te estaba dando antídotos y descansando. Pero el veneno ya estaba bastante avanzado. De alguna manera, sentí un leve alivio. Mi cuerpo no me respondía, pero al menos había alguien aquí que no me miraba con intenciones oscuras. Sin embargo, las preguntas comenzaron a surgir una tras otra en mi mente. Richard, él estaba fuera de mi alcance, pero yo sabía que debía averiguar más. Necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba entender por qué me había hecho esto. Richard, mi voz tembló al mencionar su nombre. Emmanuel me miró, con el mismo gesto de preocupación. Richard no está aquí. Se fue, y no sé si lo volverás a ver pronto. De repente, todo encajó. Richard me había dejado. Me había dejado morir. Y ahora, yo no era más que un objeto en su camino hacia la fortuna. Era tarde, pero lo sabía. Mi vida no volvería a ser la misma. Y aunque aún no entendía todos los detalles, había una cosa que sí sabía: la venganza comenzaría desde este instante. Y no descansaría hasta que Richard pagara por lo que me hizo. Mi mente, aunque débil, se llenó de un odio que nunca antes había sentido. Estaba viva, y esa era la única ventaja que necesitaba. Vivir para vengarme. Vivir para hacerle pagar cada segundo de sufrimiento que me hizo pasar. No habría piedad. Capítulo 2. El jardín de la traición. No fue un ángel quien me salvó. Ni un milagro, ni la piedad de los dioses. Fue Manuel. Un hombre de rostro joven y manos temblorosas, de voz tranquila pero mirada atormentada. Y aunque aún no lo sabía, aquel médico recién mudado sería la chispa que me devolvería al fuego. Recuerdo la noche. El silencio. El jardín de mi casa, ese que siempre había cuidado con esmero, con sus magnolias perfumadas y los rosales eternamente podados. Allí me encontraron. Tirada, como un despojo inútil. Como si mi vida no valiera más que una hoja seca en otoño. Aquel veneno no surtió efecto de inmediato. No. Fue lento, certero. Como Richard. Primero el mareo, luego el ardor en la garganta, el cuerpo pesado, hasta que las piernas me fallaron en el pasillo de mi propia casa. Tropecé con la maceta de jazmines al salir tambaleando, intentando llegar al portón. Caí. Y ahí quedé. Destrozada entre las piedras del sendero, viendo el cielo apagarse poco a poco. Lo último que escuché antes de que todo se volviera oscuro fue la risa suave de alguien, o quizás solo fue el eco de mi cabeza. No lo sé. Lo que sí sé, es que el destino no me quiso muerta. Y me entregó, herida, a manos de un desconocido. Hola. Gritó Emanuel aquella noche, desde el otro lado de la verja. ¿Está todo bien? Mi cuerpo no respondió, pero mi mente aún registraba la vibración de su voz. Y quizás fue ese último latido de esperanza lo que evitó que mi corazón se detuviera por completo. Él se había mudado hacía solo una semana a la casa contigua, una propiedad olvidada que pertenecía a una tía lejana de algún apellido rancio. Yo ni lo había notado. No me interesaban los vecinos. Mi mundo era Richard, el negocio, la fortuna, la rutina, hasta que dejó de serlo todo. Emmanuel, con su bata mal doblada, cruzó el cerco sin pensarlo. Dijo después que me vio entre los rosales, tirada boca abajo, con el rostro pálido y los labios morados. Pensé que estaba muerta, me confesó. Pero no lo estaba. No todavía. Cuando te levanté, estabas helada, me dijo días después, mientras me cambiaba las vendas. Tu respiración era tan débil que tuve que acercarme para asegurarme de que seguías viva. Yo no podía hablar en ese momento. Apenas podía mover los dedos. Pero lo miraba. Lo observaba en silencio. Su forma de actuar, los ojos atentos, las manos que temblaban al tocar mi piel como si tuviera miedo de romperme. No era como Richard. Él no fingía. No me mentía. No buscaba mi dinero. Emmanuel solo quería salvarme. Pensé en llamar una ambulancia, prosiguió en voz baja, pero algo me dijo que si lo hacía, te perdería. Que no llegarías a tiempo. Así que, te traje aquí. No soy un gran médico, soy apenas residente.
Pero hice lo que pude. Pude sentir la vergüenza en su voz. Como si no hubiera sido suficiente. Como si no se diera cuenta de que me había dado más que medicina. Me había dado una segunda oportunidad. Y lo mejor de todo, sin saber quién era yo. Ahora, acostada en una cama que no era la mía, con el cuerpo aún débil pero el alma comenzando a encenderse, observé por la ventana del cuarto donde me refugiaba. Desde allí, se veía mi jardín. Ese mismo donde casi muero. Las flores aún estaban allí. Las piedras del sendero, las mismas. Pero yo ya no era la misma. Richard había intentado borrarme de este mundo. Pero lo que no sabía era que los errores se pagan. Que una mujer traicionada no olvida. Y mucho menos cuando sobrevive. Mi voz seguía débil, pero mi voluntad ya estaba en pie. Me daría tiempo. ¿Esperaría? Fingiría si era necesario. Emmanuel no tenía que saberlo todo. No aún. Él era inocente, un hombre bueno. Yo estaba a punto de convertirme en algo más. Ya no era la heredera mimada. Ya no era la esposa enamorada. Era Valeria. Y ahora, me pertenecía a mí misma. Me miré en el espejo roto del baño que Manuel usaba como consultorio improvisado. Mis ojeras profundas, mi piel sin color, los labios agrietados. No era bonita. No era delicada. Pero en mis ojos vi algo que no había visto nunca antes, determinación. Voy a hacerlos pagar, susurré, como un juramento grabado en sangre. Uno por uno. Y desde la ventana, vi mi jardín florecer. Aunque en mi alma, solo crecían espinas. Capítulo 3. La máscara de los cuervos. Desperté con una punzada en el pecho. No era dolor físico. Era otra cosa, algo más profundo. Como si mi alma todavía no hubiese aceptado que seguía con vida. Me tomó un momento recordar dónde estaba. Las paredes blancas, el sonido lejano del agua cayendo en una pileta, el aroma a café viejo que se colaba desde la cocina. No era mi casa. Mi casa. La traición todavía ardía como un hierro candente marcado en la espalda. Había dormido por días. Mi cuerpo se debatía entre la vida y la muerte mientras Emmanuel hacía lo imposible por sostenerme. Me alimentaba con cucharas temblorosas, me hablaba cuando creía que no podía oírlo, me tomaba la mano como si el simple contacto pudiera evitar que cayera de nuevo al abismo. Me costaba mirarlo sin sentir culpa. Él no lo sabía, pero me estaba curando algo más que el cuerpo. Aquel día, mientras intentaba caminar por primera vez, lo escuché hablando por teléfono en el comedor. Su voz era baja, pero firme. No. Aún no lo sabe nadie. Ella no recuerda mucho. Y no es prudente llevarla a un hospital. No quiero arriesgarme. Sí. Haré lo correcto. Hizo lo correcto. Me salvó. Me ocultó. Él pensaba que me estaba escondiendo del mundo. Pero yo me escondía para preparar mi guerra. Valeria, estás despierta. Entró al cuarto con una sonrisa suave, como si temiera molestarme con solo existir. Sí, mi voz salía aún ronca. ¿Qué día es? Martes, han pasado 6 días. Asentí. Miré mis brazos. Vendajes. Moretones. Rastro de agujas. ¿Qué te dijeron? ¿Sobre mí? Se quedó quieto. Sus ojos oscuros parpadearon con duda. Solo lo que deduje. Estabas en el jardín. No había nadie en la casa. Tu teléfono estaba roto, y había señales de pelea cerca de la entrada. No lo sabía todo. ¿No aún? ¿Llamaste a alguien? No. Pensé que si quisieras que alguien lo supiera, habrías dejado un número. O habrías pedido ayuda. No lo hiciste. Ese gesto me conmovió más de lo que podía admitir. En su silencio, en su duda, me estaba protegiendo. Y eso lo volvía peligroso para mis planes, y más peligroso para mi corazón. Gracias, Emmanuel, dije, sin mirarlo directo. Pero necesito algo más. Lo que quieras, respondió.
Necesito un espejo de cuerpo completo. Y una laptop. Me miró como si hubiese pedido un bisturí para abrirme sola el pecho. Pero no hizo preguntas. Solo asintió y salió. Buen chico. Aún no entendía con quién estaba tratando. Cuando me quedé sola, respiré hondo. Las costillas dolían, la espalda aún ardía con cada movimiento, pero no me importaba. Había cosas más urgentes que sanar. Encendí la laptop con dedos torpes. Ingresé a la red con una cuenta secundaria, de esas que había creado para evitar miradas indeseadas. Nadie sabía de ella. Ni siquiera Richard. Porque incluso en mi ceguera amorosa, algo en mi interior siempre supo que debía cuidarme. Busqué los titulares. Los diarios. Las redes. La empresaria Valeria Altieri desaparecía desde hace una semana. Su esposo, Richard H. Altieri, clama por su regreso. La policía investiga la desaparición sin rastros de la heredera. Ahí estaba. Su rostro. Sonriendo. Con los ojos falsamente tristes, rodeado de cámaras, fingiendo dolor. Hipócrita. Tuve que apretar los dientes para no gritar. Me temblaban las manos. Vi a su lado a Erika, mi fiel asistente. De luto. Casi llorando. Otra farsante. Entonces miré bien la imagen. Un detalle en el fondo. Ella tenía la misma cadena que le regalé para su cumpleaños. Solo que ahora tenía un dije nuevo. Un dije igual al que Richard usaba siempre. Mis dedos helados se apretaron contra el borde de la mesa. Erika. La perra leal. La sombra a mi lado. La que escuchaba mis quejas sobre él, mis planes, mis dudas. Todo el tiempo, todo el maldito tiempo estaban juntos. Asquerosa traidora, escupí con la voz rota. Me viste llorar y te acostabas con él. No lloré. No esta vez. No les daría ese lujo. Mis lágrimas eran un lujo que ya no merecían. Apagué la laptop con furia. Me levanté. Dolía, pero caminé hasta el espejo que Manuel había traído. Lo vi. Todo. Mis huesos marcados, las cicatrices nuevas, las ojeras como manchas de guerra bajo mis ojos. Pero también vi a Valeria. La que volvió del infierno. La que no perdonaría. Tocaron la puerta. ¿Estás bien?, preguntó Emanuel. Sí, mentí. Solo estoy recordando. Me acerqué a la puerta y la abrí. Él estaba allí. Siempre con esa cara de ternura mal contenida, como si el mundo le doliera demasiado. Gracias por todo, dije. Pero tengo que pedirte algo más. Claro. Necesito recuperar mi cuenta bancaria. Necesito moverme, sin que ellos sepan que sigo viva. Me miró como si recién entonces comenzara a sospechar lo que pasaba por mi mente. Valeria, ¿qué vas a hacer? Lo miré directo. Mis labios se torcieron en una sonrisa sin alegría. Voy a recuperar lo que es mío. Y luego, voy a arrancarles la máscara. Una por una. Y cuando ya no les quede nada, entonces decidiré si merecen seguir respirando. No respondió. Solo asintió. Y ahí supe que, tal vez, Emanuel estaba más roto que yo. Y por eso, también supe que no me dejaría sola. Capítulo 4. El veneno bajo la piel. Al segundo día pude sostenerme sola frente al espejo. Mis piernas temblaban, mis costillas aún dolían si respiraba hondo, pero ya no era un cuerpo herido, era una trinchera en pie. La sangre seguía corriendo por mis venas y eso era todo lo que necesitaba para empezar a cobrármelo todo. Emanuel apenas hablaba. Me cuidaba con devoción silenciosa. Como si intuyera que cada palabra que no dijera me dolería menos. A veces lo atrapaba mirándome. No con deseo. No con lástima. Con curiosidad. Como si intentara entender qué clase de criatura había traído a su casa. No lo culpaba. Ni yo sabía bien quién era ahora. Te conseguí una nueva tarjeta, dijo, dejándola sobre la mesa. A nombre de otra persona, como pediste. También activé la cuenta.
Puedes mover dinero, pero sin levantar sospechas. Lo tomé sin agradecer. No por desprecio, sino porque ya no sabía cómo se agradecía algo con palabras. Las palabras eran frágiles. Las acciones eran cuchillas. Perfecto. Ya puedo empezar. ¿Empezar qué? Lo miré. Su gesto era sincero. Estaba preocupado. Y eso lo volvía débil. Quería protegerme, sin saber de qué estaba hecha yo. ¿A recuperar el control, Emmanuel? Lo que me hicieron no se borra. Pero puedo hacer que lo paguen. ¿Y después? ¿Cuando termines? Después veré si aún me queda alma, respondí. Aunque dudo que sí. Él no supo qué decir. Y eso fue suficiente. Pasaron 3 días más. En ese tiempo, moví dinero, contacté a un abogado viejo que me debía favores, activé una red de vigilancia privada. Siempre en las sombras. Emmanuel se volvió mi sombra involuntaria, trayéndome comida, medicinas, quedándose en silencio mientras yo hablaba sola frente al monitor como una estratega al borde del colapso. Hasta que una noche, mientras investigaba las cuentas de Richard, vi algo que me paralizó. Un depósito. 5 días después de mi desaparición. Una transferencia directa a nombre de una empresa fachada. Y detrás de esa empresa, estaba Erika. Lo sabías todo, maldita, murmuré con rabia seca. Las piezas encajaban como cuchillas en mi pecho. No solo fue cómplice. No solo sabía. Ella también se benefició. ¿Amante? ¿Socia? Ambas cosas. Vi las fotos. Ellos dos, en reuniones laborales, en cenas, en viajes. Siempre con esa distancia profesional, pero los ojos no mienten. Yo, la heredera. La tonta enamorada. Y ellos, los carroñeros que me destriparon por dentro mientras sonreían a la cámara. Esa noche Manuel me encontró llorando. No pude evitarlo. La furia me abandonó solo por unos segundos, lo suficientes para que las lágrimas encontraran la salida. ¿Qué pasó? Nada, mentí, limpiándome con el dorso de la mano. Te tiembla la voz, me dijo. Estoy viva. Eso es todo lo que importa. Él se acercó, despacio. Como si tuviera miedo de romperme. Como si yo no estuviera rota ya. No estás sola, Valeria. Sí lo estoy. Siempre lo estuve. Solo que ahora lo sé. Yo estoy aquí. Me reí. Fue un sonido áspero. Como un cuchillo raspando metal. No digas eso, Emmanuel. No sabes a quién estás ayudando. Sé lo suficiente. Vi cómo despertaste con los ojos llenos de rabia. Cómo apretabas los puños mientras dormías. Te vi sangrar, y no solo por fuera. Y aún así, sigues de pie. Me quedé en silencio. Porque sus palabras eran peligrosas. Porque empezaban a hacer grietas en una parte de mí que necesitaba seguir endurecida. No necesito que me salves, le dije en voz baja. Solo no te interpongas. Y cuando llegue el momento, no intentes detenerme. Él asintió. Y supe que no entendía del todo. Pero estaba dispuesto a seguirme. Quizá por compasión. Quizá por algo más. Volví a mi cuarto. Abrí la laptop y revisé de nuevo las cámaras ocultas de mi empresa. Las había dejado instaladas por desconfianza. Era lo único que había hecho bien antes de que todo se fuera al infierno. Vi a Erika en mi oficina. Con mi taza. Sentada en mi silla. Su voz arrogante llenaba la habitación mientras hablaba con alguien por teléfono. Richard es un idiota. Cree que podrá manejarlo solo. Si no hubiera sido por mí, ni siquiera habría sabido cómo entrar al sistema. Todo esto es gracias a mí, reía. Esa risa aguda, venenosa, se clavó como un garfio en mi garganta. Me juré en silencio que esa sería la última vez que usara mi taza. Mi silla. Mi nombre. Porque estaba de vuelta. Y ahora conocía sus rostros, sus gestos, sus debilidades. Era momento de empezar a elegir qué parte de ellos destruiría primero. Capítulo 5.
Las máscaras caen primero. Esa mañana desperté antes que el sol. No por hábito, sino por ansiedad. Mi mente hervía como un caldero lleno de serpientes, cada pensamiento enrollado alrededor de otro. Pensaba en Erika, en su voz filtrándose por las cámaras, apropiándose de lo que no era suyo. Pensaba en Richard, ese traidor de sonrisa dorada y corazón hueco. Y pensaba en mí, la Valeria nueva, la que ya no era prometida, ni heredera, ni víctima. Me vestí con ropa sobria. Pantalón oscuro, camisa sin forma. Emanuel no dijo nada, pero lo notó. Su mirada se demoró en mi rostro, buscando algo que quizás se había ido para siempre. ¿Vas a salir? Sí. Necesito ver algo con mis propios ojos. Valeria, apenas estás recuperándote. Estoy lista, dije, sin levantar la voz. Pero no era necesario. Él lo entendió. Tomé el tren de las 7. Mezclada entre oficinistas y trabajadores comunes. Nadie me reconoció. ¿Cómo podrían? Mi rostro estaba más delgado, mis ojos más hundidos, y mi postura ya no era la misma de antes. No caminaba como una heredera. Caminaba como un cuchillo. Llegué al edificio central de la empresa. La seguridad era nueva. Claro que lo era. No querían que el fantasma que enterraron volviera a caminar por esos pasillos. Pero no sabían que el fantasma no necesitaba puertas. Desde un café al frente del edificio, observé. Tomé nota. A las 8:47, Erika llegó. En un coche negro, caro. El mismo chofer que antes era mío. La vi bajar con esa arrogancia de quien se cree intocable. Y ahí estaba, luciendo mi empresa como un trofeo robado. Pero no venía sola. Richard bajó por el otro lado. Llevaban días negando su relación públicamente, como buenos cobardes. Pero esta vez no se escondieron. Él le acomodó el abrigo en los hombros. Ella lo miró con esos ojos falsos que tanto usó conmigo. Y entonces lo sentí. Ese calor detrás del pecho. No era celos. No era dolor. Era la confirmación de que estaba viva. Lindos los traidores juntos, murmuré, apretando la taza de café hasta que crujió el cartón. Volví a casa esa tarde con una certeza helada. Las cosas no se iban a resolver con gritos ni con llantos. El mundo solo respondía a una cosa: control, poder. Y yo estaba a punto de recuperar ambos. Emanuel estaba en la cocina. Tenía las manos manchadas de salsa y los lentes algo torcidos. No sé cómo un hombre puede ser tan torpe con las manos y tan preciso con el alma. ¿Todo bien? Sí, mentí, sin convicción. Él lo notó, pero no dijo nada. Me sirvió un plato y se sentó frente a mí. ¿Fuiste a la empresa? La vi desde lejos. A Erika también. ¿Y a Richard? ¿Hablaron contigo? No. Aún no. Pero lo harán. Cuando yo quiera. Cuando yo lo decida. Bajó la mirada, como si dudara de mi camino. Valeria, solo espero que no te pierdas en todo esto. Que cuando llegue el final, no sea solo ruinas lo que quede. Esa es la diferencia entre tú y yo, Emanuel. Tú piensas en lo que queda. Yo pienso en lo que debe arder. Esa noche hackeé las cámaras internas del edificio. No era difícil. Tenía acceso desde antes, aunque lo habían desactivado. Pero una copia de seguridad, bien escondida, me permitió entrar por la puerta trasera digital. Y ahí los vi. En la sala de juntas. Erika con su traje entallado. Richard con su sonrisa de lobo domesticado. Reunidos con los socios que me dieron la espalda tras mi accidente. Todo va bien, decía Richard, con voz sedosa. Los rumores de Valeria no tienen fundamento. Fue una tragedia, sí, pero nos recuperamos. Estamos en una nueva era. La era del robo, tal vez, susurré frente a la pantalla. Erika sentía. Hablaba con los socios como si hubiera sido parte de la visión desde el inicio. Como si la empresa llevara su nombre. ¿Y qué hay del testamento?
preguntó uno de ellos. Si Valeria aparece, todo vuelve a cambiar. No aparecerá, dijo Erika. Tan segura. Tan estúpida. Cerré la laptop. El siguiente paso ya estaba claro. Iba a escribirles una carta. A mano. Con mi letra. Con fecha. Con perfume. Como los fantasmas de las viejas novelas. Y cuando la recibieran, sabrían que su historia no tenía final feliz. Capítulo 6. La carta del fantasma. El silencio de la madrugada tiene un eco distinto cuando se escribe venganza con tinta. Tomé una hoja de papel grueso, del tipo que se usaba para invitaciones formales. Porque esto, en cierto modo, era una invitación al miedo. A la paranoia. A la caída. Escribí con calma. Sin temblores. Con cada letra empapada de la rabia contenida que hervía desde que desperté cubierta de sangre en mi propio jardín. Querido Richard y Erika. Pensaron que me enterraron. Olvidaron que soy semilla. Nos veremos pronto. Ni más. Ni menos. La firmé con el trazo que Erika conoce de memoria. La misma rúbrica que tantas veces falsificó en los informes. Luego doblé el papel. Lo rocié con el mismo perfume que usaba cuando aún creían que me tenían bajo control. Ese aroma les iba a helar el alma. Lo envié sin remitente. Solo un sobre blanco. Un fantasma blanco. 3 días después, la semilla floreció. Emanuel abrió la puerta con el ceño fruncido. Traía el periódico bajo el brazo y una expresión que ya me advertía lo que venía. Valeria, saliste en las noticias. ¿En serio? Pensé que los muertos no tenían portada. No es gracioso. Le arranqué el diario de las manos. Allí estaba mi foto. Una de las pocas que no controlaba. Capturada de algún evento viejo, maquillada, sonriente, impecable. Y al lado, el titular. La heredera Valeria Ainsworth sigue viva. Sospechas, rumores y una carta anónima sacuden a la compañía. Sonreí. Lo habían recibido. Sabían que algo estaba mal. Pero no sabían cuánto. Valeria, ¿qué estás haciendo? Justicia, Emanuel. ¿O venganza? ¿Cuál es la diferencia cuando se la merece? Esa misma noche, volví a mirar las cámaras. Richard había convocado una reunión urgente. Estaba pálido. Más flaco. Erika, por su parte, mantenía su máscara, pero sus dedos no paraban de tamborilear sobre la mesa. ¿Qué clase de broma es esta?, dijo uno de los socios. No lo es, respondió Richard. La policía vino a mi casa. Revisaron el buzón. Confirmaron que la carta es real. La letra coincide. ¿Y qué significa eso? Que alguien juega con nosotros, intervino Erika. Valeria murió. Lo vimos. Todo lo vimos. Mi carcajada resonó en mi habitación oscura. No, perra. No lo viste. Solo asumiste. A las 3 de la madrugada, Emanuel se asomó a mi puerta. La luz de la pantalla azulaba mis ojeras. No has dormido. En días. No puedo. No ahora. Estoy muy cerca. Se sentó a mi lado. No dijo nada por un momento. Luego, su voz fue apenas un susurro. ¿Y después qué? ¿Cuando logres todo esto? ¿Quién vas a ser entonces? Lo miré. Sus ojos eran limpios. Demasiado. No lo sé, Emanuel. Pero te prometo que no voy a ser una víctima más. Él suspiró. Me acarició la mejilla con los dedos aún manchados de tinta de su libreta de apuntes. Solo quiero que no te olvides de sentir. Le tomé la mano. Estoy sintiendo, Emanuel. Más de lo que debería. Solo que, no es lo que tú quisieras. A la mañana siguiente, Richard recibió una segunda carta. Dentro, una fotografía. Antigua. Tomada con un teléfono viejo. Él y Erika. En su oficina. Desnudos.
Juntos. La fecha, 2 semanas antes del intento de asesinato. Y debajo, una sola línea, escrita con mi puño y letra. Creías que no lo sabía. Qué tonto eres, Richard. Ahora sí. La guerra había comenzado. Capítulo 7. La grieta en la máscara. Me levanté temprano, más por costumbre que por necesidad. El sol entraba con timidez por la ventana, pero yo ya lo había vencido en la vigilia. Hacía días que no dormía más de 3 horas seguidas. No por insomnio, sino por hambre. No la del cuerpo. Esa ya me la había sanado Emanuel. La otra. La del alma rota, que exige venganza como único alimento. El sonido de la cafetera era el único ruido en la casa. Emanuel aún dormía, agotado. El pobre intenta entenderme, consolarme, curarme, pero lo único que quiero ahora es destruir. Me senté frente a la computadora. Hoy era el día en que Richard y Erika celebrarían el aniversario de su gran campaña empresarial. Qué irónico. Esa campaña fue diseñada por mí, desde el concepto hasta la presentación. Ellos solo firmaron los papeles. El mundo no sabe que todo ese éxito apesta a traición. Abrí las redes sociales. Todo era sonrisas, fotos, discursos. Richard con su traje oscuro, su sonrisa ensayada, su falsa humildad. Erika a su lado, perfecta, elegante, sosteniéndole el brazo como si fueran la pareja del año. Me hervía la sangre. Pero respiré hondo. Aún no era el momento de golpear. Hoy iba a sembrar otra duda. Mandé a imprimir una imagen, una antigua, sacada de una carpeta olvidada que guardaba en una nube bajo contraseña. Era un documento firmado por mí, un borrador de campaña con fecha anterior al evento, con anotaciones de mi puño y letra, con pruebas de que la idea original era mía. Falsifiqué un correo. Una filtración anónima. Lo envié a 3 blogs de escándalos financieros. Y luego esperé. Emanuel entró a la cocina pasada las 10. Te preparé café, dije sin mirarlo, fingiendo normalidad. Gracias, se acercó y me tocó el hombro. ¿Todo bien? Perfecto. Mejor que nunca. Valeria, anoche soñaste otra vez. Murmurabas nombres. Te movías como si estuvieras peleando. Lo miré. Tenía el ceño fruncido, preocupado. Sincero. Mi subconsciente todavía tiene cuentas pendientes, respondí con una media sonrisa. Pero ya casi las liquido. ¿Has pensado en hablar con alguien que no sea yo? Sí. Con Richard. Pero con un cuchillo en la garganta. Emanuel suspiró. No le causaba gracia. A veces pienso que teme que me pierda en esto. Que me convierta en algo irreconocible. Pero ya es tarde para eso. La Valeria que él quiere salvar, murió en ese jardín. A media tarde, los blogs explotaron. El correo falso había cumplido su propósito. Ya se hablaba de plagio, de robo de propiedad intelectual, de escándalo. Y la prensa es como un buitre, huele sangre y se lanza. Richard dio una conferencia de prensa improvisada. Lo vi por la pantalla mientras me comía una manzana con la misma calma con la que él firmó mi sentencia de muerte. Son mentiras, alguien quiere ensuciar mi nombre. No tengo idea de cómo esa información salió a la luz, decía mientras sudaba por la frente. No pudo contenerlo. El miedo se le filtró por los poros. Y Erika, oh, Erika. Tenías la sonrisa, pero no los ojos. Tus ojos delataban nervios. Te tocabas el collar una y otra vez. Ese tic tuyo, siempre tan transparente para quien te conoce bien. Valeria, escuché que Manuel entraba a la sala, con el celular en la mano. Sí. ¿Me llamaron del hospital? Dicen que una periodista está preguntando por ti. Insisten que sabe algo. Que tiene pruebas de que sigues viva. Me giré lentamente. ¿Dijiste su nombre? No. Nunca mencioné el tuyo. Entonces está buscando a un fantasma. ¿Qué vas a hacer? Me acerqué a él, lo tomé por el rostro con ambas manos, y hablé en voz baja, casi susurrando.
Voy a enseñarle al mundo que los fantasmas también muerden. Esa noche, envié otro sobre. Pero esta vez, no era anónimo. No era una carta. Era una caja. Pequeña. Negra. Lujosa. Dentro, una alianza de oro. Mi alianza, la que Richard me puso la noche en que prometió amarme para siempre. Y junto a ella, una sola palabra escrita en tinta roja sobre un pedazo de tela quemada. Mentiste. Capítulo 8. Rostros rotos bajo la luz del foco. Hay algo hermoso en el pánico ajeno. La forma en que los rostros se deforman, en que la seguridad se descompone, en que la mentira empieza a pesar sobre los hombros. Yo lo sé. Lo vi en el espejo durante semanas. Pero ahora les toca a ellos. Richard no durmió anoche. Lo supe porque al revisar sus redes descubrí que a las 4 de la madrugada había borrado más de 20 publicaciones antiguas. Entre ellas, nuestras fotos de boda, las notas sobre nuestro emprendimiento conjunto, las entrevistas donde me nombraba como el amor de su vida. No lo hizo por dolor. Lo hizo por miedo. Miedo a que el cadáver que dejó entre las rosas empiece a hablar. Y yo hablaba. En silencio, desde la oscuridad. Pero hablaba. Emmanuel me encontró sentada en el suelo del cuarto de huéspedes, rodeada de carpetas abiertas, hojas regadas, y una caja fuerte portátil. ¿Qué es todo esto? Las ruinas de mi imperio, respondí, sin dejar de ordenar los documentos. Aquí están todos los papeles de las sociedades que fundé antes de conocerlo. Él se adueñó de algunas. Pero no de todas. Emmanuel se arrodilló a mi lado. ¿Y qué vas a hacer? Recuperar lo que me pertenece. ¿Quieres ayudarme? Tú sabes que sí. Lo miré. Con esos ojos cálidos. Emmanuel era todo lo contrario a Richard. Donde uno se adornaba con mentiras, el otro se desarmaba en verdades torpes. Donde uno planeaba con frialdad, el otro actuaba por impulso y cuidado. Y, sin embargo, me daba miedo tocarlo. Como si mis dedos fueran cuchillas que pudieran herirlo. No quiero que te manches con esto, le dije. Este no es tu mundo. Estoy manchado desde el momento en que te recogí de ese jardín. Tragué saliva. Quise abrazarlo. Pero no lo hice. No todavía. No mientras aún tuviera el sabor del veneno en la lengua. Llamé a un viejo contacto. Un abogado que me debía un favor. No le dije mi nombre. Solo di instrucciones. Anónimas. Precisas. Horas después, Richard recibió una citación para responder ante la justicia por apropiación indebida de activos. Sus palabras en cámara, sus entrevistas donde se atribuía ideas, lo incriminaban más que cualquier testigo. ¿Y Erika? Erika recibió otra cosa. Le llegó un sobre sin remitente. Dentro, una copia de su contrato como asistente, con todas las cláusulas de confidencialidad resaltadas. Y junto a eso, una foto. Antigua. Borrosa. Pero clara. Ella y Richard. Juntos. Besándose. En la oficina que una vez fue mía. Y aunque creas que el infierno está hecho de fuego, querida, a veces basta una chispa para que todo lo que construiste empiece a pudrirse. Esa noche, Emmanuel se quedó a cenar. Había cocinado él. Pasta con verduras. Me contó que tenía miedo de que no me gustara. Lo miré con una mezcla de ternura y cansancio. ¿Qué pasa? Preguntó mientras yo removía la comida sin probarla. Tú estás aquí, Emmanuel. Yo también. Pero venimos de mundos diferentes. Y sin embargo compartimos el mismo techo. ¿Por ahora? ¿Y mañana? Mañana puede que todo arda. Se hizo el silencio. Él se levantó, se acercó a mí, y me besó la frente. Si vas a incendiarlo todo, al menos deja que te alcance con un balde de agua. Sonreí. Por primera vez en semanas, sonreí sin sarcasmo. Sin rabia. Solo, por él. Pero cuando se fue a dormir, volví al ordenador. Había una cuenta. Secreta.
con documentos escaneados. Entre ellos, uno que nunca vi en papel. Un permiso de viaje. A nombre de Richard y Erika. Un vuelo reservado para dentro de 2 semanas. Destino, Dubái. Fuga. Y si creían que iban a escapar, estaban más perdidos de lo que pensé. Nadie huye del castigo si la sombra que los persigue ya duerme bajo su cama. Capítulo 9. El sabor de las ruinas. El dolor tiene memoria. A veces se aloja en los huesos, otras en la piel. Pero el mío vive justo detrás de los ojos, en esa parte oscura donde se almacenan los recuerdos que huelen demasiado para ser olvidados. Me desperté con esa sensación, un latido seco en el centro del pecho, como si mi cuerpo me advirtiera que algo estaba por suceder. Y no se equivocaba. Richard empezó a perder aliados. La prensa, esa víbora que una vez besó su mano, le dio la espalda. Las acciones de su empresa cayeron, y los socios lo abandonaron uno por uno. Algunos por miedo a quedar salpicados, otros porque simplemente ya no les convenía seguir fingiendo. ¿Y Erika? Ella también empezó a desmoronarse. Su imagen de asistente impecable se manchó. Una fuente anónima, filtró correos donde ella negociaba favores a cambio de contratos, gestionaba eventos sin declarar y usaba mi nombre para cerrar tratos falsos. Todo lo que ellos habían hecho, ahora estaba en sus manos, como brasas ardiendo. Y lo mejor era que yo no aparecía por ninguna parte. Te estás volviendo una sombra, Valeria, me dijo Emanuel una tarde mientras me curaba una herida vieja que no terminaba de cerrar. Alguien que se mueve sin rostro, sin nombre. ¿Y no es eso lo que todos quieren de una mujer? Que no moleste, que no opine, que no esté presente. Tú no eres así. Exacto. Por eso me enterraron viva. Lo vi en sus ojos. Él no sabía si admirarme o temerme. Pero estaba ahí. Siempre. A pesar del lodo en mis palabras. Esa noche, no dormí. Pasé horas mirando una foto nuestra, o mía y de Richard. Era vieja, de los primeros meses. Sonreía como una tonta. Él me abrazaba por la cintura. ¡Qué farsa! Tomé un marcador rojo y le rayé la cara. Después otra. Y otra. Hasta tener una colección de imágenes donde yo era la única figura reconocible. El resto, tachado. Eliminado. Olvidado. Y entonces, llegó la carta. Una misiva manuscrita, elegante, sin remitente, pero con letra conocida. Richard. Valeria, no sé si estás viva o si alguien interceptará esto, pero quiero que sepas que si alguna vez fuiste tú la que me amó, por favor, detente. Esto se está saliendo de control. Yo nunca quise que terminara así. Hipócrita. Rompí la carta en pedazos. Lo único que él quería era limpiar su conciencia antes de caer. Pero ya era tarde. La rueda estaba girando. Emanuel me vio llorar esa noche. Llorar de rabia. De cansancio. De odio acumulado. No dijo nada. Solo me sostuvo. Su pecho era cálido. Firme. Y por un segundo, me permití bajar la guardia. ¿Qué ves cuando me miras? Le susurré. Una mujer que sobrevivió al infierno. Y que todavía arde. Lo besé. No como premio. No como gratitud. Lo besé porque lo sentía. Porque era real. Porque necesitaba recordar que aún podía tocar sin querer destruir. Y él me besó de vuelta, sin pedir más. Pero al amanecer, el infierno volvió. Una notificación en mi celular. Una cuenta bancaria a mi nombre, congelada. Mis fondos, bloqueados. Mi poder, amenazado. Solo alguien con acceso a mis datos personales podría haberlo hecho. Erika. Ella aún tenía la llave de mi pasado. Y la estaba usando. ¿Ese fue su error? Porque si creía que ya lo había visto todo de mí. No sabía lo que una mujer sin nada que perder podía hacer. Capítulo 10. No quedará piedra sobre piedra. El frío de esa mañana me caló hasta los huesos. No era el clima. Era la verdad.
Me levanté con el pulso agitado, como si algo invisible me empujara hacia el abismo. Y no era miedo. No. Era instinto. El tipo de instinto que se despierta cuando sabes que ha llegado el momento final. Erika había cruzado una línea. Congeló mis cuentas. Saboteó mis movimientos. Y para colmo, fue ella quien filtró una imagen mía, reciente, aún con cicatrices, aún débil. Aparecí en foros, en noticias. La heredera perdida. La mujer resucitada. El mundo supo que seguía viva. Richard no tardó en llamarme. Valeria. ¿Qué hiciste? Erika está fuera de control. ¿Estás poniéndonos a ambos? Tuvo el descaro de sonar desesperado. Patético. Ahora sí te tiembla la voz, traidor de alcoba. Le escupí. Qué triste verte mendigar cuando creíste que yo estaba muerta. No fue idea mía. Fue de ella. Yo te amaba, juro que te amaba. ¿Y por eso me dejaste desangrarme en el jardín? Silencio. Su cobardía apestaba más que sus mentiras. Volví a Manuel esa noche. Le conté todo. Lo de Erika. Lo de la traición. Lo de la carta. Él no me juzgó. No huyó. No me trató como una víctima rota. Solo me miró, con esa mezcla de respeto y dolor que solo los hombres verdaderos saben tener. ¿Qué vas a hacer ahora? Me preguntó. Voy a terminar lo que empecé. ¿Y después? Después, quizás me permita vivir. El golpe final no fue explosivo. Fue quirúrgico. Yo ya no era una sombra. Era una tormenta. Contraté abogados. Esposé. Hackers éticos. Periodistas hambrientos de escándalo. Exhibí el entramado de corrupción que Erika y Richard habían construido a mis espaldas. Documentos falsos. Contratos amañados. Lavado de activos. Cada hilo, cuidadosamente tejido por años, lo deshice uno por uno. Erika fue arrestada. Richard simplemente desapareció. Dicen que huyó del país. Que vive escondido, con el rostro cambiado, sin un centavo. Pobrecito. Yo no recuperé mi fortuna. La destruí. Vendí todo. Regalé lo innecesario. Liquidé cuentas. Y con lo que quedó, fundé algo nuevo. Un pequeño centro de ayuda legal para mujeres engañadas, traicionadas, arrastradas por hienas con perfume caro y trajes de seda. Lo llamé, la Casa de Valeria. Emanuel me pidió que me quedara con él. Y lo hice. No porque me rescatara, sino porque, cuando estuve a punto de convertirme en una bestia, él me recordó que aún tenía alma. No sé si puedo darte una historia perfecta, le dije una tarde, mientras veíamos llover. Pero te puedo dar la verdad. Él sonrió. Ya pasé mi vida entera rodeado de mentiras. Creo que la verdad me sienta bien. Y nos quedamos así. Sin promesas. Sin máscaras. Solo nosotros. Dos sobrevivientes. Me llamo Valeria. Me traicionaron. Me enterraron viva. Y aún así, volví. No por venganza. No por justicia. Sino para mirar a todas las que sufren y decirles: sí, se puede volver de la muerte. Y con fuego en las manos. Dime en los comentarios qué te pareció la historia y no olviden suscribirse para las próximas.